Bueno, tenemos un nuevo equipo, es un Pioneer, es el SXJ250, no, perdón, 520, y es un procesador de audio estilo de un home cinema, como para ponerle varios altavoces, tiene varias entradas de señal, es totalmente digital, lleva receptor de AM/FM y no pasa del standby. Lo tengo puesto, le damos a power y vuelve a saltar. ¿Veis? Bien es que entra en modo protección, o bien es que tiene algo en el software que se haya corrompido. Así que vamos a empezar por abrirlo y ver cómo está por dentro. Y aquí tenemos la parte interior de este amplificador. Está en la zona de entrada y tratamiento de señal, donde en tanto las señales tanto de vídeo como de audio. El frontal contiene el microprocesador y parte de la preamplificación, la alimentación de potencia y la alimentación del standby. Y esto es el amplificador de potencia de audio. Entonces ahí abajo pues ya se ve el fusible quemado y vamos a ver por qué motivo ha saltado, o si ha sido una cosa fortuita o que hay algo dentro del amplificador que esté mal. Bueno, pues para acceder a verificar el puente, los condensadores, aquí hay otro puente, aquí otro puente y demás, hay que desmontar medio aparato. Ahí, todos los módulos estos, y es porque este aparato no tiene por abajo el chapa que se quite y hay que acceder por aquí. Así que voy a verificar la fuente de alimentación, a ver si es por eso por lo que ha saltado el fusible. Bueno, pues he repasado toda la fuente de alimentación, los puentes, los condensadores, los dos puentes, luego la alimentación o la subalimentación para el standby, los reguladores de 12 y menos 12 también que son fuentes secundarias, y está todo bien. Así que ahora pues voy con la etapa de potencia que está aquí, a ver qué encontramos que nos cause ese exceso de consumo y saltos del fusible. Bueno, vamos a ver los transistores de potencia, que son estos. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos un corto. Y este, pues imagino que también estará en corto. Efectivamente. Los dos complementarios están en corto. Entre colector y emisor, los dos complementarios están en corto.
Vamos a sacarlo del circuito. Bueno, pues ya lo he sacado. Y tenemos un corto total. Así que no voy a sacar el otro porque está igual. Vamos a buscar la referencia esta y a ver qué hay por ahí. Y también pues miraremos los previos. Miraremos los dos transistores previos y posterior. Si una vez localizamos y arreglamos, habrá que verificar el sistema de control de temperatura que esté funcionando correctamente, porque esto lleva un ventilador. Esto lleva un ventilador aquí, una rejilla que cuando detecta temperatura, ya una cierta temperatura, arranca y ventila. Tiene una ventilación forzada con un ventilador, ya que el radiador de disipación pues es relativamente corto para los 100 vatios que creo que da este equipo. Bueno, pues os cuento los avances que hemos hecho. A ver, lo primero, los transistores, pues ya se han cambiado los dos, este y este, están los dos cambiados, han puesto los nuevos. Entonces pues he verificado en frío que no haya ningún corto más ni ninguna otra medición sospechosa, y me ha vuelto a saltar el fusible al arrancar. Entonces he vuelto a verificar los transistores. En un principio no están mal, están bien. Y bueno, pues estoy ya verificando el resto del circuito. Sigue saltando. Bueno, le he puesto ya la bombilla serie y bueno, sigue saltando la protección. ¿Veis? ¿Vale? He desconectado la etapa de potencia. Tengo la etapa o la placa que lleva los reguladores de alimentación de la distinta otra etapa. Aquí tenemos la etapa de potencia, o sea, la etapa de rectificación y alimentación de la potencia. La etapa de potencia está aquí abajo. Y aquí tenemos la regulación de las distintas etapas, el más 5 del micro, más 12, menos 12, en fin, varias, ¿no? Entonces, pues, estos son los transistores que le he cambiado, los dos finales, son complementarios, y estoy aquí en esta parte, que es la parte de los reguladores. Entonces tengo tensión de entrada en todos, pero hay el más 12, que es este es el menos 12 y este es el menos 12 y este es el más 12. En la salida no tengo tensión, entonces no sé si aquí en esta salida hay un corto, que en un principio en frío no me ha dado nada, pero sí puede haber un exceso de consumo, o bien el regulador está malo. El de el 7805 funciona bien, que es este, y este otro 12, que es del fan, que también está bien. Entonces pues aquí estoy, aquí continuamos. Vamos a ver. Bueno, pues he tenido que desmontar de nuevo otra vez el amplificador, la etapa de potencia,
porque aún me seguía saltando la protección, y tengo sacado los dos diodos de polarización de los dos transistores de potencia para coger sus características, porque tengo aquí uno que lo tenemos en corto. ¿Veis? Está en corto. Y el compañero, que es este, también está en cortocircuito. El motivo de sacar estos dos, pues para coger la tensión de caída de estos diodos, porque en esta posición donde van del circuito, lo más importante es esa caída, puesto que contribuyen a la polarización de las bases de los dos finales. Estos transistores ya no se fabrican hoy. Está buscando y no hay referencia ninguna de reciente o venta reciente y demás, porque no se construyen ya. Entonces pues tengo que sustituirlos por otros, pues que se adapten algo, a ver qué encuentro. Estos son diodos de silicio de construcción epitaxial, y la referencia más importante aquí en estos casos es la caída en conducción del diodo, puesto que la reversa, estos son 200 voltios, pero bueno, aquí no se va a generar un pico de esa magnitud. Entonces, bueno, el 1N4148, que es de los más habituales, son 100 voltios de pico en inverso. Y no sé, voy a ver qué encuentro por ahí. Esto es un canal y esto es otro canal. Bueno, voy a coger la medición, mejor dicho, de estos dos diodos, y vamos a ver qué encuentro. Son los dos similares. Este tiene 573 milivoltios y este tiene 582. Entonces, el que sean diferentes entiendo que es porque es por la diferencia en la tensión inversa, porque otra cosa no creo yo que sea. Que uno va conectado al centro de emisores, que aquí hay una tensión de 0, y el otro va al colector de este. En su ánodo tenemos la tensión de alimentación, que aquí son 36 voltios, con lo cual tampoco es que necesite demasiado. Bueno, pues os cuento el progreso. Ya no tengo exceso de consumo, ni tengo corto ni nada. Los diodos han sido cambiados, los dos de polarización de la etapa de potencia. Luego, a ver si lo puedo enseñar un poco más claro. Pero aún me sigue saltando la protección, y aún no sé por qué es. Entonces he anulado el sistema de protección, puesto que no tengo exceso de consumo. Me dio el consumo, no tengo exceso de consumo, no tengo ningún corto, y no corre
peligro. En cualquier caso, lo que se hace al poner en cortocircuito 3 puntos aquí abajo en la placa madre es anular el sistema de detección de posibles problemas, pero en la placa madre y en las conexiones del resto de equipo. Lo que es la tapa de potencia queda aún conectada al overshoot y overload. O sea, el short y overload, cortos y sobrecarga. Esta sigue todavía activa. En caso de que hubiera un corto o una sobrecarga, saltaría la protección. Entrando en el modo cortocircuito, estos 3 terminales y estos 3 puntos de prueba, se entra en el modo test del aparato. El modo test va pasando entre equipo y equipo para testearlo de forma individual. He puesto el resto de equipos y funcionan todos. Este también funciona. Por las academias tenían esa idea, que todavía la tenemos hoy, ya han pasado 100 años. Tengo señal del sintonizador que está aquí en el propio amplificador. Tú y yo aquí hablando, porque también a la... Pero sí noto un zumbido de fondo. En 2 mujeres hablando y de flamenco. Si le quito la antena, no se va a escuchar. Bueno, aquí se escucha. Bueno, pues la alimentación en un principio no he encontrado nada, pero aún seguiré. Y me ceñí un poco al tema de las polarizaciones de los complementarios finales, puesto que cuando he cambiado los 2 finales era necesario reajustar la tensión de vías o la corriente de reposo. Entonces, en este caso, para hacer esta comprobación, pues hay que poner senda resistencia en serie con la alimentación, medir la caída y ahí ya tenemos la corriente de reposo, como habitualmente se suele hacer. Entonces estaba por encima de 50 mili, estaba por encima de 50 milivoltios. Y ahora lo tengo en 2,2 milivoltios. Para ello había que unir aquí un puente que hay específico. Bueno, hay varios puentes. No es un ajuste con potenciómetro, sino es un ajuste con puente cortocircuitando o no cortocircuitando la resistencia de despolarización de base de los transistores previos. Y así como lo he hecho, he cortocircuitado este punto y ese. Y ahora tengo ya en 2,6 milivoltios que voy a ver la tensión que voy a ver la corriente de reposo que genera esta caída. Vamos a poner 3 milivoltios. Bueno, y hemos fijado la corriente de reposo en 9 miliamperios. Vale, el manual de servicio pone que hay que dejarlo entre 3 y 50 mili, con lo cual pues está bien. Así que ahora el próximo paso es quitar toda esta parafernalia que hay aquí, restituir todo y volver a probar ya sin la protección. O mejor dicho, con la protección activa totalmente. Ya lo tenemos funcionando, pero a ver, el equipo, he buscado información por ahí y en ningún sitio me habla de que los equipos tienen que estar conectados todos, ¿no? Aquí le falta el giradiscos y el casete. Ahora mismo tengo el procesador de audio y el CD.
Entonces, el sistema de protección que lleva lleva una parte que protege la etapa de potencia y otra parte que identifica si hay conectado algún dispositivo en los conectores traseros. Simplemente es un transistor que el conector, al meter el conector del dispositivo, lo pone su base, polariza su base de manera que el transistor quede en corte y la protección no actúe. En el momento en que se retira el conector del dispositivo, esa base queda polarizada con un divisor de tensión a una tensión positiva, el transistor entra en saturación y los 5 voltios de, digamos, el sensor alto lo ponen, o estado alto, lo ponen en estado bajo y ponen la tensión de 5 voltios de protección al micro, la ponen a 0. Mientras esa tensión esté en 0, el micro entiende de que no puede arrancar el equipo porque le falta algo. Eso es lo que yo he sacado a medida de los esquemas. La realidad no lo sé. El caso es que ahora mismo tengo conectado el procesador y tengo conectado el CD. Únicamente deben de estar conectados forzosamente en este caso el CD y el DEC. El procesador, si lo quitamos, sigue funcionando. Ahora mismo... Muy buena entrada, ¿eh? Muy buena entrada. Yo digo que rondaremos los 50 tranquilamente. ¿Vale? Ahora voy a quitar el CD, que es este. Entonces, este es este conector. ¿Veis? Y ya salto a standby. Voy a seguir investigando sobre él. Bueno, pues termino poner la tapa, lo monto y iremos con el esquema y vemos qué es lo que se le ha hecho y cómo ha quedado. Bueno, pues montado completamente y terminado. Ahí lo tenemos. Tengo puesto una señal aquí. Este es el tuner, que no le he puesto antena. Voy a poner una antena. Vale, eso es la radio, función. En el tape no hay nada y y aquí tampoco. Tampoco. Aquí en el LD. Ahí. Pues no, voy a ponerlo, que igual no le da bien. Todos sus hijos vivamos unidos en paz. Muy bien, pues de lujo. Tuner.
Benzema, que está horrible el esférico para Toni Kroos, en apertura para Carvajal. Carvajal en el piquito de la... Esto es onda media y FM estéreo. Pues listo, perfectamente en marcha. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que se le ha hecho al amplificador. Y en un principio la avería primera por la cual saltó el fusible y no arrancaba, una vez le pusimos el fusible seguía saltando la protección y la lámpara serie nos daba indicios de sobrecarga. El problema fue hallado en el cortocircuito de los dos complementarios de salida, que son el 75, 11 y 13, que es este y este. Una vez puesto estos dos transistores, seguía saltando la protección. Medimos tensión en el punto central de emisores, es decir, aquí, que tiene que haber 0 voltios, y teníamos tensión positiva de 34 voltios. Por eso saltaba la protección, haciendo tumbando el equipo al stand-by. Empecé a medir diversos componentes y encontré estos dos diodos en cortocircuito. Esa tensión continua que tenía en el centro de emisores aquí fue debida al cortocircuito de los dos diodos anteriormente dicho. Estos son diodos de conmutación rápida y en un principio polarizan tanto el colector de este transistor como las bases del final. Una vez puse los diodos, que puse un 1N4148, la lámpara serie ya no indicaba ningún tipo de sobrecarga, pero sí teníamos un ruido de fondo en el audio. Bueno, antes de eso, para poder seguir mirando el equipo, tuve que entrar en modo test, que el modo test me dice que hay que unir 3 puntos en el circuito impreso, y de esa manera podíamos testear cada equipo por independiente, lo cual ya me hizo sospechar de lo que luego os contaré. Bueno, entré en el modo test, el equipo arrancó, ya no saltaba la protección, pero tenía un ruido bastante fuerte en altavoz. Me dediqué a ver la polarización de estos transistores, ya que fueron cambiados el BIAS, y según el fabricante me indica que tiene que haber entre 5 y 50 miliamperios de tensión de reposo, que se mide poniendo una resistencia en serie en la alimentación. Puse una de 0,33 y la tensión que midiera, pues
sería la tensión medida por la resistencia, que eran 0,33, me daría la intensidad de reposo. Bien, entonces si pasaba de 50.000 amperios, que pasaba por muy poquito, pero había 54 por ahí, había que actuar sobre la polarización del transistor, el 7501 y para ello tenemos dos puntos que son estos y estos, los cuales hay que unir dependiendo si el bias es mayor o menor al especificado. En este caso tuve que, en la resistencia 7517, que lo que hace es poner en paralelo la 7517 y la 7515, y con eso bajó la intensidad de reposo a 3 miliamperios, si no recuerdo mal, o por ahí, muy poquito, con lo cual el ruido que tenía pues se quitó. Ese ruido era debido a la mala polarización de los finales. Una vez solucionado el problema del bias y resuelto el ruido y todo ya bien, seguía saltando la protección. Y ya la protección salta, bueno, independientemente de eso, voy a comentar de que este circuito tiene varias funciones de protección que la hacen este par de transistores. Y veis, aquí tenemos, si está normal hay 11 voltios, si está en overload hay 0,1 voltios, es decir, de nivel alto pasa a nivel bajo, y esto se lo manda al microprocesador, que le envía la respuesta al relé de activación de entrada, abriendo el circuito. Tiene este sistema por sobrecarga, también tiene este sistema igualmente para solucionar lo del problema de la necesidad de tener los otros dispositivos conectados forzosamente. Pues me he tenido que venir a la placa madre, y esto aquí lo que lleva son dos transistores, que uno es este y otro es este, que detectan si hay conectado el CD o el casete, y lo único que hacen es que este punto y este punto internamente va conectado a masa, y este igual, internamente lo conectan a masa. Estos transistores con los dispositivos conectados tienen puesta su base a masa a través de la conexión de los dos conectores que tiene externos. En su colector hay una tensión positiva que viene desde el micro, y esa tensión positiva, al estar los dos transistores al corte, porque su base está puesta a masa, están en corte, esa tensión permanece ahí, y el micro reconoce que hay unos dispositivos puestos detrás. En el momento en que quitamos cualquiera de los dos dispositivos, la base de cualquiera de los transistores va a dejar de estar puesta a masa y va a quedar polarizada con una pequeña tensión positiva, que va a hacer que conduzcan los transistores y desaparezca la tensión de colector, poniendo a nivel bajo el micro, ese punto del micro, que tenía un estado alto, pasar a un estado bajo, porque detecta de que no hay alguno de los dispositivos no está conectado. Manda la información correspondiente al relé de entrada, desactivando al equipo. Entonces yo lo que he hecho ha sido el punto TP5 y el TP7 ponerlos a masa,
De hecho, estos dos puntos se unen a masa para poder arrancar el amplificador y poder comprobarlo y testear por independiente cada uno de los dispositivos. En fin, un lío. Pero bueno, en un principio pues ha quedado todo resuelto y de manera satisfactoria. Bueno, pues damos por finalizado este Ampli Pioneer. Es algo de la nueva generación de amplificadores, bueno, pero no de ahora, sino de principios de este siglo. Y bastante digitalizado ya. Y en esos tiempos, estamos hablando del año 90-2000, entre las distintas marcas de tecnología de audio había una feroz competencia, y cómo hacían o llevaban a su terreno la venta. Vale, Pioneer es una buena marca, pero en este equipo, para que pudieras poner el resto de o mejor dicho, para que este equipo funcionara, debías de poner el resto de equipos. Si no estaban puestos el resto de dispositivos de este mismo sistema, el 520, el J520, que también está el J320 y el 420, este amplificador solo no funciona. Hay que añadirle los dispositivos externos que conforman el sistema completo, ¿no? El CD, el casete y el plato. Aquí no había más remedio que engañar al amplificador para que reconozca que hay algo de traspuesto, y de esa manera poder hacer uso del amplificador independientemente. Ahora se le conecta una señal externa. Yo tengo conectado aquí una señal externa. Y luego pues tenemos la radio. Y ya no hay más. Bueno, no hay más. Sí hay más. Tiene más entradas. Tiene entrada de vídeo, tiene entrada de CD, de audio me refiero. Se le puede conectar un CD tranquilamente, cualquier marca, cualquier modelo, y sin problema. Centro de especialidades odontológicas en Vélez. Innovación. ¿Vale? Dos sistemas de altavoces. La función es lleva casete, lleva vídeo, lleva CD, lleva LD, que es el MD, fono, que es el giradisco, y el túner, que lo lleva incorporado. Bueno, pues nada.